¿A vos? Bueno, mi nombre es Agustín Chena, me invitaron acá a los pibes, así que muchas gracias por la invitación. Y una de las cosas cuando Mauri me planteó hacer la charla que pensé que estaba bueno charlar entre nosotros era la cuestión de la representatividad política y en general, digo, o la falta de representatividad que estamos viviendo. Un poco para mí la idea de la charla es hablar 15 o 20 minutos, no mucho más que eso, y para mí después lo que estaría bueno es, en definitiva, hacer una ronda y poder discutir entre nosotros, pues si no, además vamos a hablar de falta de representatividad y voy a hablar yo solo y sería medio contradictorio. Y cuando pensaba cómo arrancarla, decía, bueno, nuestra Constitución arranca diciendo, nos los representantes del pueblo de la nación argentina, y otra de las cosas que dice es que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Y algo que yo pensaba ahí, ¿no? Es, bueno, ¿quién de nosotros hoy conoce a alguno de nuestros representantes? O sea, y lo digo como pregunta para responderlo, es decir, ¿alguien de acá conoce a alguno de sus representantes? O levante la mano de repente, ¿alguien está afiliado a algún partido político? ¿Alguien tiene alguna afiliación política? Voy un poquito menos, digo, ¿tenemos afiliación política? ¿Te sentís representado por los representantes de tu filiación política? O sea, y yo pensé que esto iba a ser más largo porque de repente dije, bueno, pasa alguien levanta la mano y dice, sí, yo conozco a alguno de mis representantes, pero es muy grave, digo, tenemos 250 diputados y ¿qué conocemos? A uno, dos. Aún si nos sintiéramos recontra representados por uno o dos de esos, me siento representado por 2 de 250. ¿Cuál es el quilombo ahí? Entonces, de repente cuando nos ponemos a hablar nosotros de política, digo, discutimos nosotros de política, y cuando digo de política no estoy hablando solamente de política partidaria, sino de la construcción de distintos espacios, de donde ejercer nuestra vida social. De una forma u otra, siempre el problema es el mismo, que es, o siempre se llega a lo mismo, si no es poniéndole nombre, es más o menos diciéndolo de otra forma, pero que es que hay una crisis de representatividad muy aguda. O sea, la mayoría de nosotros tenemos algún grado de interés en cosas, si no, no estaríamos un domingo acá, y aún con ese grado de interés, aún poniéndole toda la onda, aún cediendo algunas cosas en pos de que nos caiga mejor algún que otro político, así todo no logramos decir, bueno, tal persona, tal espacio externo me representa, o tal partido político me representa. Entonces, para poder hablar para mí de esa crisis de representatividad, que es una crisis profundamente democrática, yo lo que pensaba es, bueno, como tratemos de historizar un poco la cuestión para ver de dónde viene esa crisis de representatividad. Y si es una crisis de representatividad o en realidad es otra cosa. Yo adelanto que para mí es otra cosa. Le estamos pidiendo a un sistema que no está hecho para nosotros que ejecute una tarea de representarnos y justamente está hecho para todo lo contrario. Pero bueno, haber dicho eso es parte de mi ansiedad que puse para el principio mi conclusión. Entonces, bueno, como todo gran quilombo decía, bueno, si vamos a historizar, ¿de dónde carajo arrancamos? Y una de las cosas que se me ocurrió pensar es, bueno, ¿cuándo se empieza a hablar del pueblo, que somos nosotros, ¿no? Digamos, que somos los que no gobernamos ni deliberamos, sino a través de nuestros representantes? ¿Cuándo se empezó a hablar del pueblo como un actor político, ¿no? Como un actor de cambio? Acá la mayoría, quizás todos, han leído o han escuchado cuando en el colegio o en la facultad te enseñan Hobbes, Locke, Rousseau, ¿no? Como el Leviatán, el contrato social, toda esa idea, que acá hay algo importante, me parece tirar, que fueron las ideas dominantes de una época, y lo primero que hay que decir es que muchas veces nosotros leemos las cosas ahistóricamente, y que las ideas dominantes de una época no son otra cosa que las ideas de las clases dominantes de esa época. Digo, pues si no, a veces uno de repente lee a Foucault como un teórico del poder, y es el teórico del poder de una clase dominante, no de cualquier lugar. Hobbes, Locke y Rousseau no fueron otra cosa que los teóricos del poder. ¿Qué haces, Sofía? Sí, creo que era por atrás, pero es lo mismo. Hobbes, Locke, Rousseau, digo, no eran otra cosa que los teóricos del poder de una clase dominante.
Y si más o menos están en tema, ¿no? Un poco lo que decían es, inventan como una entelequia, una abstracción donde el pueblo, que es el verdadero soberano, dicen ellos, o sea, por eso arranqué por ahí, porque son los primeros que plantean al pueblo como soberano del poder, ante la imposibilidad de gobernarse entre ellos o de, bueno, en algunos que había un estado de guerra total, en otros que la propiedad privada corría peligro, pero en definitiva siempre hay algo que hace que en un momento determinado ese pueblo se reúna y ceda su poder a un tercero, ¿no? El Estado. Idea por demás bastante poco práctica, o sea, a nadie se le ocurre en la cabeza cómo un conjunto de personas que además están en un estado de guerra absoluto se juntan y deciden delegarle el poder a un monarca, ¿no? Digamos, no es otra cosa que una figura medio abstracta. Y que eran, digamos, los teóricos de un nuevo sistema que se estaba gestando, que era el capitalismo con el dominio, ¿no? de una clase dominante, era la burguesía. Justamente Locke lo que dice es, bueno, el Estado, o por qué se juntan... Genial. Genial. Estaba caliente de verdad, boludo. Me avisó, pero... Perdón, No, estaba muy caliente de verdad. Estamos. Gracias por avisarme, pero no te creí. Esperen que me tengo que volver a ordenar. Entonces, bueno, digamos, como para teorizar de por qué había una clase que dominaba, que eran las monarquías, que era la burguesía que estaba reemplazando a la monarquía, como algo subordinado, pero se empieza a hablar de que el pueblo era soberano. Un pueblo que naturalmente necesitaban para llevar adelante el proceso de cambio que querían, ¿no? Digamos, cuando entra la Revolución Francesa, cuando la burguesía empieza a reemplazar a esas monarquías, esa burguesía, se imaginarán, no fue la que peleó y la que puso el cuerpo por la Revolución Francesa, fue el pueblo. Entonces de ahí que empiezan a decir, bueno, el pueblo es soberano, pero ¿cómo se va a organizar? Se va a organizar a través, y acá empezamos con las palabras que tienen un sentido, pero después se aplican prácticamente de otra forma, que es a través de una democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia de la Revolución Francesa? La democracia liberal, la democracia de partidos, donde, a diferencia de la monarquía, ahora nosotros vamos a poder elegir a nuestros representantes a través de un sistema de partidos políticos. Otra cosa que adelanto es que eso es como una trampa a medias, ¿no? Digo, uno cuando entra a un cuarto oscuro puede elegir a sus representantes, ¿cierto? Pero no decide quiénes son las caras que están adentro del cuarto oscuro, por lo tanto. ¿Y de dónde viene la palabra democracia? Y ahí es donde arranca la cuestión. Democracia es el poder del pueblo, o sea, etimológicamente significa eso, demo y kratos. Ahora, la democracia que a nosotros nos cuentan en el colegio, la que a nosotros se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la democracia pura, es, creo yo, la de la antigua Grecia, donde el pueblo se juntaba, deliberaba, llevaba adelante la política, incluso donde discutía los fundamentos filosóficos de la política, donde estaba mal visto ser un sofista, ¿no? Un tipo que solamente armaba su discurso en pos de un resultado político. La parte de la historia que no está contada es que para estar ahí tenías que ser ciudadano, y si ciudadano era el 5% de todo lo que estaba en la antigua Grecia. Que Platón, Sócrates y Aristóteles podían filosofar porque el 95% de la sociedad eran esclavos y eran los que laburaban y ponían el cuerpo, y eso no deliberaban ni decidían. Ahora, cuando nosotros nos hablan de la democracia liberal, de la democracia de partidos, y perdón porque acá me hice un punteo para no olvidarme, estamos más o menos en la misma situación. Lo que llamamos el gobierno del pueblo no es el gobierno del pueblo para nada. Digo, ¿cuánto les ha pasado de haber votado a un determinado político y terminó haciendo todo lo contrario a lo que uno esperaba? Digo, o directamente de no poder decidir quiénes son tus representantes, quién te representa, que no te represente nadie. Entonces, cuando nosotros vemos, digo, bueno, ¿por qué funcionó eso en Europa? Porque en Europa esa burguesía que era nacional, que era industrialista, necesitaba, digamos, en cierta manera el concurso del pueblo. Es una burguesía proteccionista porque era industrial, porque realmente competían entre la francesa, la alemana, la inglesa. Pero ¿cómo se hace ese proceso acá en la Argentina, que es, digamos, lo que por lo menos me interesa a mí, que es donde estoy viviendo? Nuestras clases dominantes son clases dominantes nacionales, pero nacieron como clases dominantes subordinadas de la afuera. O sea, lo único que hacen nuestras clases dominantes históricamente no es proponer un proyecto nacional que veamos cómo nos incluye a todos, con ellos como privilegiados, pero nosotros como subordinados que la
la van a pasar más o menos bien. A nosotros ese sistema no nos incluyó nunca, porque los partidos de nuestras clases dominantes, lo único que hicieron históricamente fue garantizar el saqueo de nuestra nación y que si nosotros podemos morfar o no, digamos, sea una cuestión medio secundaria. Y que haya excepciones a eso, porque existen partidos en toda Latinoamérica que funcionaron como excepciones a eso, que no garantizaban el saqueo, son excepciones, no son reglas. Entonces, yo un poco lo que pensaba es, bueno, ¿y cuáles fueron las formas de representación? Si nosotros tenemos una crisis de representatividad, si no nos representan los partidos políticos, bueno, ¿cuáles fueron las formas de representación que nos dimos nosotros históricamente acá? Y a mí lo primero que se me ocurría cuando el pueblo aparece en la historia argentina, y pensaba en las invasiones inglesas de 1806, 1807. Cuando llegan las invasiones inglesas acá, el virrey se raja a Córdoba con todo el oro del cabildo. Nuestras clases dominantes, con Martínez de Oz a la cabeza, no sé si le suena el apellido, el tatarabuelo del ministro de Economía de la dictadura, nuestras clases dominantes se ponen al servicio de la corona inglesa. Son los encargados de aduanas, son los jefes de gobierno de la invasión inglesa. Y es el pueblo argentino, el pueblo porteño en realidad propiamente dicho, el que expulsa a los ingleses y no se subordina ni a las clases dominantes ni al poder formal que era el virrey. Cuando derrotan a Rosas y nuestra nación nace como una república liberal con la Constitución de 1853, de 1860, la figura que históricamente rompieron fue la figura del caudillo, que el caudillo hoy en día, digamos, tiene una connotación medio negativa, ¿no? Suena a caudillaje, como a un liderazgo medio fuerte y un conjunto de subordinados que no opina mucho. Pero algo que no se sabe, por ejemplo, es que históricamente los armados de caudillo, el pueblo votaba directamente a sus representantes. O sea, el caudillo era toda una organización política cuasi asamblearia, donde los trabajadores de las estancias votaban quiénes querían que fueran sus representantes, que podían revocar en cualquier momento eso si incumplía el mandato y que podía ser reemplazado por otro. De hecho, Artigas, que era el jefe de la Liga de los Pueblos Libres, tenía toda una organización democrática para abajo, de representantes directamente elegidos. Obviamente, tenemos unas clases dominantes que desgraciadamente son muy inteligentes y eso lo liquidaron. Si alguien, no sé si han leído el Martín Fierro o vieron la película, ¿no? Pero el Martín Fierro es la historia de cómo se liquida una clase que no quería subordinarse justamente a las clases dominantes, al sistema dominante, y que incluso muchas veces ni siquiera quería ir a pelear contra el indio, que era enviado e inventado una falsa antinomia entre el indio y el gaucho que nunca existió. Bueno, no se han leído el Martín Fierro, ¿no? Pero digo, cuando va a la frontera y cuando vuelve su casa no estaba, su familia no estaba, sus animales no estaban, y eso ahora era propiedad de un terrateniente. Digo, esa fue la historia de nuestro pueblo. Y pasa mucho tiempo sin que pudiera tener representación un pueblo que había sido masacrado, pues la realidad fue esa, digo, el gaucho fue exterminado como clase social, fue subordinado, y empezamos a ver que la representación política del pueblo argentino siguió sin correr por los partidos políticos. Cuando uno ve las luchas del 1900, 1910, 1920, 1930, incluso, bueno, me habían dicho esto, empezó funcionando como una casa de las compañeras, y las primeras movilizaciones, digamos, por el voto femenino no fueron encausadas por ningún partido político. Siempre se armaron a pesar de, digamos. Y la representación de los puntos de lucha más altos empezaron a ser los sindicatos. Esos que nuestros abuelos y bisabuelos, mis bisabuelos no vinieron de Europa, pero los que vinieron de Europa, digo, que vinieron con toda una tradición de pelea, encontraron su representatividad política en los partidos políticos bajo ningún punto de vista, todo lo contrario. Tuvieron que crear sus propias formas de representación. Y así nacieron un conjunto de sindicatos, que hoy buenos, malos, digo, lo podemos discutir, pero que funcionaron durante mucho tiempo como la expresión política de los que no tenían expresión, como la expresión política de los que eran nadie. Después empiezan a nacer, digo, cuando llega el peronismo y empiezan a nacer las sociedades de fomento, los centros culturales, los clubes de barrio, los partidos que ya no necesariamente eran tributarios de la explotación general. Cuando viene el golpe de Estado del 55, el partido peronista desaparece. Los dirigentes políticos del peronismo
se ponen en su gran mayoría al servicio de la dictadura. De hecho, el presidente del Partido Justicialista, o el Partido Laborista en ese momento, 2 días después de la dictadura le manda un mensaje, una carta, al primer presidente de facto poniéndose al servicio de la nueva dictadura militar. Es decir, los dirigentes políticos en general se borran todos. ¿Qué fue lo que resistió? Resistieron la sociedad de fomento, los clubes de barrio, los sindicatos. Incluso las primeras reuniones en los barrios las organizaban las compañeras que ya en ese momento habían ganado el derecho al voto, porque eran las que conocían el barrio, eran las que conocían la afiliación política de cada uno de los del barrio y tenían la capacidad de juntar sin levantar mucho la perdiz. Es decir, esa representatividad política que en algún momento en teoría se conquistó, desapareció muy rápidamente y lo que subsistió fueron otro tipo de organizaciones. Cuando viene la dictadura militar y desaparece 30.000 compañeros y compañeras, con un plan de exterminio muy bien pensado para que todo ese proceso que venía se corte, aún así hay otros procesos de resistencia, ya bastante más cercanos para nosotros. Cuando el menemismo empieza a hacer pelota todo y ya no se podía, o el sindicato había perdido mucha fuerza porque ya la producción estaba muy golpeada, nacen los movimientos piqueteros, los cortes de ruta. Si no podemos golpear la producción, golpeamos la logística de la producción. Y así es como un montón de nuevos desocupados encontraron sus procesos de representación política en algo que no tenía que ver tampoco con los partidos políticos. De hecho, el único partido que más o menos parecía propio, que era, perdón, voy a ver si esto se enfrió. Ahí está. Lo único que parecía propio, que era el partido peronista, se había vendido a los más espurios intereses y era el que estaba llevando adelante el saqueo de la nación. Y se crearon los movimientos piqueteros, se crearon los movimientos sociales, se crearon las asambleas de discusión en los sectores de clase media que venían viendo cómo habían perdido todos sus laburos, todos sus ahorros. Yo vi ahí que estaban recolectando alimentos para una olla. Digo, nacieron las ollas populares y nacieron con la necesidad del hambre completamente a espaldas de los partidos políticos. Nació sobre la necesidad de decir, loco, nos estamos cagando de hambre y si no nos organizamos no vamos a poder morfar. Nació con un montón de compañeras centralmente en los barrios poniéndose al frente de darle de comer a barrios enteros, 200, 300 porciones todos los días. Y ahí tampoco estuvieron los partidos políticos. Yo antes de arrancar, estaba hablando con... ¿Cómo es tu nombre? Sí, estaba hablando con Iván. Me preguntaba si, de una forma muy, muy formal, si tenía una afiliación política, era la pregunta. Yo digo de sí, tengo una afiliación política, soy peronista, hablo desde ahí. Pero, digo, aún así, quienes tenemos filiación política, sentimos una enorme orfandad de representatividad de los que debieran ser nuestros representantes. Ahora, me parece que algunas cuestiones que estaría bueno preguntarse es si no le estaremos pidiendo a un sistema que estuvo armado toda la vida para que genere lo contrario, que nos representen algo que no nos va a representar. Digamos, acá tenemos todos más o menos entre 20 y pico, 30 y pico años. Intuyo que tenemos más o menos los mismos problemas. Muchos tenemos títulos universitarios, tenemos estudios o sabemos hacer un montón de cosas y de repente ya no estoy hablando de comprar una vivienda, estoy hablando de alquilar, se nos hace una tarea bastante imposible. Y te sale preguntar, ¿y quién carajo está hablando de eso? O quién carajo, a pesar de que hable de eso, tiene como preocupación real eso, porque eso es otra cuestión, ¿no? Digo, hay muchos que inteligentemente, en una lógica medio demagógica, se dan cuenta que hay problemas nuestros que nadie está interpelando. Pero yo no veo a nadie que los esté sintiendo. Digo, alguien de acá trabaja en Capital. ¿Quién carajo habla de que tomarse el tren Sarmiento es inhumano y atenta contra la condición de humanidad que todos tenemos adentro? Digo, y decís, loco, ¿quién está sintiendo eso? ¿Quién siente que no te puede volver de Capital después de las 11 de la noche? Digo, arranquemos por ahí. Entonces, digamos, ¿es de repente un error de un conjunto de personas que haya 250 representantes y ninguno hable de una agenda nuestra o viva lo que nosotros estamos viviendo? ¿O es justamente el producto más acabado de un sistema que está hecho para que no se hable de eso y no se le resuelva la vida a la sociedad? Y digamos que de último estoy hablando de problemas muy triviales, porque, bueno, ¿quién está hablando de que hay gente que no tiene para morfar? O que
tiene ya el problema de que se va a morir de hipotermia si sigue durmiendo en la calle. Digamos, creo que toda esta cuestión histórica y todo eso es para decir, no sé si de repente estamos en una orfandad de representatividad o esa representatividad nunca existió y lo que está pasando es que ahora es muy difícil de sostener algo que es insostenible. Porque una cosa es cuando todos tenemos laburo, dibujamos un poco la representatividad. Ahora, cuando la gente está teniendo hambre, ¿qué carajo hacemos? Porque, nosotros, y hablo de nosotros, los que militamos en el espacio nuestro, sí, tenemos una olla. Somos conscientes que no alcanza, pero ni para empezar. ¿Cuánto podemos sostener una olla? ¿Un día a la semana? ¿2, 3? Si la pudiéramos sostener toda la semana, le damos de comer a 200 personas y hay miles que tienen hambre allá afuera. Entonces, ¿cómo carajo hacemos nosotros para toda esa frustración poder positivizarla? Creo que un poco lo primero, o desde donde hay que partir, es de dejar de esperar ilusiones y desde estos espacios que no sé si vienen oliendo lo mismo que yo, pero que están floreciendo en cantidad. Desde diversas temáticas, de diversos puntos de vista, de diversos grupos sociales o tradiciones políticas o personales. ¿Cuántos espacios vienen conociendo y se vienen articulando en el sentido de pongámonos a discutir nosotros porque no lo va a hacer nadie? Pongámonos a sostener y a crear nuestros propios espacios porque si no, no lo va a hacer nadie. Si alguien tiene la esperanza de que aparezca realmente de una vez por todas alguien que nos represente de un sistema político que para mí está podrido y lo digo desde conocerlo bastante desde adentro, desgraciadamente, yo creo que está esperando una ilusión que nunca va a llegar y que cuando nos preguntamos dónde carajo está esa representatividad, para mí y mi conclusión es que está acá, está en estos espacios. Y creo que lo que tenemos que empezar a discutir entre todos nosotros, todos los que tenemos determinadas inquietudes, todo lo que estamos preguntando cómo carajo hacer para transformar un interés en acción, es ver cómo eso se traduce en la política. Porque nosotros, podemos tener la mejor de las ondas, pero si no terminamos de dar esa pelea, no sé si somos incómodos para el poder. Y yo me lo pregunto desde mi experiencia personal, como yo creo, y lo he pensado mucho, y traigo una discusión propia nuestra, que tenemos que hacerlo ya, tenemos que acercarnos a los sectores que más están sufriendo. Yo creo que hay que hacerlo sí o sí. No tanto porque creamos que vamos a solucionar el mundo, sino porque si por lo menos no vemos la cara de la pobreza y de la necesidad, va a ser muy difícil contactarnos con el sentimiento de transformar algo. Ahora, si nosotros no logramos pasar de ahí a discutir por qué carajo la gente no está comiendo, nos vamos a quedar a mitad de camino. Y sí creo que la representatividad está en nosotros. Y justamente creo y espero que no sé si pasó mucho tiempo desde que empecé a hablar, pero espero que no, porque me parece, me pasé de lo que quería, pero bueno, porque me parece que el centro de estas charlas y de lo que uno viene haciendo está en la construcción colectiva de eso. Y construcción colectiva no quiere decir necesariamente que militemos en los mismos espacios, pero hay un conjunto de ideas que tenemos que poder poner sobre la mesa y creo que la primera forma de rebelión contra este sistema político es imponer nuestra opinión y hacer que nuestra opinión importe. O sea, estamos criados en un sistema político donde nuestra opinión no importa. Porque realmente los que hemos militado en organizaciones políticas, nuestra opinión de fondo no importa. A veces hacen plenarios para ver qué pensamos, pero no le importa a nadie. Empieza a importar cuando esa opinión tiene capacidad de réplica y tiene capacidad de construir otra cosa. Ahí sí empieza a molestar. Pero mientras tanto a todo el sistema político le chupa un huevo lo que nosotros pensemos. Y me parece que la primera forma de rebelión es horizontalizar la palabra y la discusión y nosotros tomar el papel de decir, che, yo tengo una opinión y creo que es tan importante como la de todos los demás, aunque esté equivocada. Porque incluso en los múltiples espacios que venimos dando charlas y eso, y ahora voy a tirar un chivo de 5 minutos y ya termino, cuando decimos, bueno, loco, vamos a una ronda, vamos a discutir entre nosotros, siempre termina hablando la mitad. Hay una mitad que no habla y yo no creo que tenga que ver con que no tenga nada para decir. Creo que tiene que ver con que nos educaron
en el formato escuela, ¿no? El profesor sabe todo y nosotros no sabemos nada y no vayamos a cuestionar ni un poco lo que está diciendo porque somos boleta. Entonces, bueno, digo, ¿y desde dónde decimos esto? Yo capaz estoy haciendo para el final lo que tendría que haber hecho al principio, perdón, pero no, trato de no esquematizar demasiado las charlas para que también puedan ir surgiendo otras cosas. Donde si se me cae agua me muero. Pero bueno, nada, yo acá me invitaron Max y Mauri y nos conocimos, digamos, en la militancia más orgánica. En realidad nos conocemos de chicos, Maxi y con Mauri, pero nos volvimos a reencontrar en la política y en la militancia más orgánica. Y yo personalmente atravesé un recorrido de mucho tiempo en una estructura de organización y hasta medio rozando lo que se llama la casta política, ¿no? Como mucho tiempo perteneciendo a algo que realmente no va para ningún lado, pero que es a actos con pulserita, a VIPs, a lugares donde uno se sienta y están todos los demás afuera parados. Y la verdad es que cuando ganó Milei terminó de ser la confirmación de que la sociedad está tan cansada de todo ese sistema político que estuvo dispuesta a votar a Javier Milei, que yo a veces me despierto y no puedo creer que sea presidente, pero creo que hay un sistema que está muy herido de muerte, que ya no solo no representa a nadie, sino que no le puede hacer creer a nadie que lo representa. Y creo que ahí está no el problema, sino la situación actual. Entonces, bueno, ellos un poco antes, yo después, pero abandonamos esa militancia, abandonamos algo que para mí es una tremenda farsa, y empezamos a abonar por otros caminos de construcción. Bueno, ellos con otro conjunto de compañeros empezaron a empujar todo el proceso del naufragio, que bueno, hasta compartíamos el lugar físico, por suerte, porque si no, nada, hubiésemos matado a la dueña. Y nosotros de un espacio que le pusimos el aluvión, a referencia a cuando ocurre el 17 de octubre, uno de los hitos fundantes del peronismo, el diario La Nación titula que era un aluvión zoológico. O sea, que las columnas de obreros del conurbano avanzando sobre la capital era eso, era un aluvión zoológico, y que se comparaba a cuando los caudillos del interior avanzaron sobre Buenos Aires en 1820 y tomaron la Plaza de Mayo, y casi matan a Rivadavia. Entonces nos pareció que era un poco recoger eso, ¿no? Recoger esa tradición del desorden, de lo desordenado, del quilombo, de lo no tan perfectamente planificado, pero que me parece que es la esencia de lo que somos nosotros. Somos un pueblo profundamente heterogéneo. Recién hablábamos del conurbano, ¿no? El conurbano es un crisol de cosas, no podría decir que es una sola. Y creo que eso es una potencia muy importante, que acá muchos pensemos distinto, creo que es una potencia muy importante, y quisimos revivir un poco eso. Creamos un medio de comunicación, que es el aluvión.com, y en redes, que es el aluvionoc, con la idea de empezar a discutir cosas que no se vienen discutiendo en la política y de poder ser un espacio, no digamos de representación, porque es como muy grandilocuente decir eso, pero donde haya un montón de personas que empiecen a leer y digan, che, por lo menos hay alguien que está diciendo lo que yo vengo pensando y no está midiendo si eso le va a costar para alcanzar un cargo o para que lo metan en una foto o algo de eso. Así que bueno, pasé el chivo para que nos sigan si quieren. Pero bueno, hablo desde esa experiencia, digo, desde un sistema político que conozco bastante bien y que desgraciadamente lo que uno tendía a pensar que tiene alguna posibilidad de ser combatido en realidad es la regla del sistema, y que creo que si no inventamos nuestras propias representatividades, si no logramos sacarnos el miedo al desorden y ahora abrir la palabra y que cada uno pueda decir una guasada, pero que lo diga, creo que va a ser muy difícil construir el futuro que queremos, porque estamos en una situación bastante límite. O sea, hay mucha gente que no está morfando, y lo que podemos morfar no tenemos ninguna perspectiva de futuro. Me parece que un pueblo sin perspectiva de futuro o va a su derrota a decir, bueno, que sea así y que es la que toca, que es algo que uno empieza a ver, gente que no está morfando y que diga, bueno, es la que nos toca, como que nos hacen pagar una fiesta que nosotros nunca vivimos,
Y me parece que la diferencia entre la resignación y poder salir adelante e imponernos es que nosotros tomemos el bastón y podamos construir nuestra propia representatividad. Así que el título fue una pregunta, yo le pongo mi respuesta, pero la idea es que abramos la discusión y lo charlamos entre todos. Así que nada, eso yo. Muchas gracias por escuchar. Sí, para mí es un poco, o particularmente digamos, me gusta que después de toda la explicación esté como esa intención de positivizarlo, ¿no? Porque si no es como, bueno, me voy a mi casa y puteo todo el día, me deprimo toda la semana, pero está bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Dónde está la salida? Yo en ese sentido, en lo pronto, me gusta esto, bueno, poner a convivir personas que piensan distinto, primero, evitar ese desorden. Y después, el concepto de articular, estar conectados para de alguna manera canalizar lo que vaya surgiendo, ¿viste? O poder ser, cuando alguien quiera tomar alguna decisión o alguna iniciativa, o cada uno llega con sus inquietudes, bueno, poder encararlo no individualmente, o sea, construir colectividad. Yo creo que esa es como una primera punta que veo. En un sistema tan individualista, construyamos colectividad, en lo que sea. O sea, yo quiero hacer este taller de esto, bueno, seamos muchos para hacer esto, o conectemos, vamos a conectarte con personas que quieren hacer eso mismo, o una cosa medio así, ¿viste? Hace poco surgió de que alguien dijo, bueno, vamos a ir a tal marcha, y bueno, no sé si todos los que estábamos ahí vamos a ir, pero alguien dijo, uy, yo justo iba a ir y no tenía con quién, y me daba cosa ir sola, y bueno, voy. Un poco eso, ¿viste? Juntarnos, conectarnos, articularnos. Después vemos para qué, porque claramente vamos a ir viendo qué es lo más urgente o qué es lo más necesario. Pero por lo pronto eso, ¿viste? Como construir colectividad, no sé, eso me parece. Eh, no sé, ¿alguien más? Bueno, me llamo Enrique. Hola. Hola. Em, Nada, un poco siguiendo con esta línea, además de la representatividad, algo que yo siento que se da mucho, no solo en la juventud, sino más en generaciones capaz un poco más grandes, es como olvidarse una idea de lo colectivo, como que la persona que tiene tiempo en pensar en el otro, en asumirse primero como clase trabajadora, que es algo que capaz que un montón de gente directamente ni lo hace. eh, Está un poco ahí la cuestión, en cómo encarar esa discusión que es netamente ideológica, que se nos ha impuesto también porque pensamos como que, qué sé yo, involucrarse en la política de repente es un bardo porque, por lo que hablábamos de la representación y también porque es difícil ver, primero, dónde arrancar y también es difícil ver como a quién seguir o cuál sería un poco como esa brújula de esto es lo que me gustaría para mi sociedad, para mi país, y de repente chocarse con que te dicen, no sé, ponen la dictadura era un mejor no te metas, o estaban en algo raro, hoy se dice que es la casta, que son todos chorros, y directamente lo que tendría que ser una solución, no solo desde la discusión, sino también como desde la misma gente, que el mismo pueblo, te tiran a que no te metas directamente, vos resuelvas tu situación porque ya difícil están las cosas como para que encima hagan un piquete y se pierda lo recaudado un día o todas esas boludeces que dicen cuando surge. Y nada, como que me parece súper valioso que estemos hablando de eso, de algo que, si bien nos involucra a todos, quizá alguno pueda estar desde un lugar más privilegiado de que por lo menos podemos comer todos a la mañana, a la tarde y a la noche, y que nos moleste, digamos, y que nos preocupe el que no. Eh, y eso está, nada, es algo positivo, por lo menos de los espacios así.
Hola, soy Valentino, llevo 26 días sin tomar. No, a riesgo de quedar pesado, voy a secundar lo que dijeron de la importancia de construir colectividades, acuerdo con la conclusión que se dijo bueno, el sistema político está podrido, realmente nunca nos representó, y en los momentos de crisis es donde eso más se ve, se hace visible, creo yo, como este momento donde el sistema tiene que elegir a quién favorecer y a quién perjudicar, y decide perjudicarnos a nosotros como pueblo, cosa que siempre somos los primeros en ser descartados, digamos. Entonces, un poco la tarea o la cuestión más ambiciosa me parece que sería pensar en cómo construir otro sistema político. Si este no nos sirve, bueno, tenemos que armar uno nuestro, uno que nos represente. Eso es un poco, me parece, la responsabilidad que nos toca en esta época. Y en eso creo que la mejor forma es, justamente como decían, bueno, construirlo de forma colectiva, porque uno solo, rebelándose individualmente ante la opresión o la miseria, la pobreza, todas las cosas que nos quieren meter, solo no se puede. Digamos, esta frase del nadie se salva solo me parece que viene bien para esta época, que es más real que nunca. Y después uno va a ir viendo, donde uno más lo interpele o lo haga sentir incluido, pero siempre pensando las cosas en colectivo y en este tipo de instancias también, donde uno pueda poner en relación ideas y nada, en suma ir construyendo un poco entre todos los que... Y también por ahí voy a tirar un poco la zurdita, me perdonan los compañeros peronistas, pensar también un poco más en términos de clase, o sea, cuando estamos construyendo un proyecto, cuando estamos construyendo una alternativa de poder, una alternativa política, bueno, ¿a quién estamos favoreciendo? ¿Estamos favoreciendo a nuestro pueblo? Quizá cuando a uno le gana la del cargo, que tanto daño nos hizo, quizá es porque dejó de pensar en el pueblo y empezó a pensar en uno mismo más y en su propia comodidad. Entonces poder darse cuenta y poder volver a las bases y a lo que realmente nos representa me parece que es muy valioso. Nada, eso. No me están grabando, ¿no? Sí, después, Ahora hay que enseñar la cara. ¿Cómo se así? Bueno, yo me llamo Iván, es la primera vez que vengo a un evento que hace Naufragio, así que muy lindo conocerlos a todos. Quiero hacer hincapié en lo que dijo Maxi, ¿no? Que esto de hablar con gente que piensa distinto, porque algo muy interesante que a mí me despertó la charla, cuando vos hablabas, Agustín, es que se genera una dicotomía entre un pensamiento político partidario y otro. O sea, o sos K, en su momento, o sos K, o sos pro, no sé si se acuerdan, o sos Milei, o sos zurdo. Entonces, eso lo que hace es dividir ideológicamente y te pone en un sector donde vos inmediatamente, perdón, un gallo, inmediatamente, cuando vos te cruzás con una persona que milita en otro espacio o que piensa de otra forma, se genera una inhibición y no se puede hablar. Entonces, eso que vos dijiste es muy importante porque es lo que tiene que pasar. La marcha universitaria a favor de la educación pública que se dio, creo que fue en abril, 23 de abril, eso fue un ejemplo de lo que vos estás diciendo de ser rebeldes. ¿Cuánta gente fue? Creo que nunca, no recuerdo yo, tengo 30 años, no recuerdo, salvo 2x1, una marcha tan convocante. Creo que por ahí también está, y había gente de diferentes espacios, y no importaba si yo era trosco, o si yo era peronista, o si era súper ultra K, sino que defiendo la educación pública porque es lo que a mí me interpela como ciudadano y es a lo que yo puedo acceder. Entonces, creo que de ese punto de vista es muy interesante poder buscar esos puntos de encuentro que tenemos que tener todos, ya sea en estos lugares. Yo me acuerdo en su momento, no me quiero extender mucho, pero yo militaba en política también como vos, cuando fue el famoso balotaje de Macri, que era, no, tenés que ir al almacén y convencer a la vieja de que no vote a Macri y esas cosas. Bueno, eso nunca sirvió porque es avasallar al otro. Entonces, se puede comunicarse con el otro, se puede convivir y se puede charlar sin avasallar al otro.
siempre desde la solidaridad, que creo que es el punto que nos tiene que unir a todos. Nada más, eso, gracias. ¿Quién más quiere hablar? Hola, mi nombre es Naile. Como quería englobar un poco todo esto de cuando se habla de cómo generar esa comunidad, ¿no? De a dónde miramos cuando pensamos como quiero hacer algo por esto que veo, y la representación también, como que a veces uno siempre cuando piensa en política piensa en ese ente que está más arriba que uno y no piensa en, bueno, en lo que está a su alrededor y que capaz que esa representación la encontrás en tus amigues también, es decir, como, esta persona me representa y además puedo hacer algo con esta persona. Capaz que con ese representante no puedo ir y movilizarme, decirle, che, mañana vamos a la marcha. Como que todo me remonta a pensar un poco en lo que es el movimiento feminista y cómo se formó en su momento, que si bien era como que sí, hubo representantes, pero siempre los representantes éramos nosotros mismos. Como decir, es mi experiencia, es lo que yo sé y sé que a un montón de personas le está pasando lo mismo. Y fue como organizarnos también como ese pueblo que estaba sufriendo una discriminación, que se sigue sufriendo y se sigue organizando desde ese lugar de no buscar como un algo más. Y que también como que en otras cosas también lo podemos ver de la misma forma, como ir a la marcha por la educación pública. No hace falta que que estés estudiando para ir a la marcha, podés apoyarlo igual. Y siento que con respecto a esto también de ver que hay gente que está en una situación como mucho más vulnerable que la nuestra, gente que no tiene para comer, gente que está en la calle, es como que a uno siempre lo toca de decir como, ay, no puedo hacer nada, como que lo veo tan lejos, ¿viste? Como que digo, tampoco puedo acercarme porque no sé si yo represento eso, ¿viste? Como que no sé si estoy metiendo la pata. Cuando en realidad es como, ya estamos hablando de comida y eso nos representa a todos, ¿entendés? Como el vivir, el comer, el estar vivo. Sin comer no podemos vivir. Y creo que es como verlo más de ese lado, decir, bueno, yo apoyo el que quiero que todo el mundo coma y viva como yo, por ende me movilizo. Y creo que como es eso, buscar, ver que todos un poco entendamos eso y organizarse desde ese lugar sin tener que estar siempre mirando como un algo más allá. O es el resultado como más grande o qué pasa después, sino que, bueno, qué pasa ahora, qué estamos viendo ahora. Porque si bien, bueno, como con lo que arranqué, que es lo del movimiento feminista, es como que tampoco se vio un cambio así como decir, sí, ya lo logramos, o ya pasaba algo, o veíamos a futuro como si haciendo esto va a pasar esto. No pasó eso, es como todo un proceso, pero el estar como constantemente en esa movilización siento que es como re importante. Saber que bueno, nos encontramos entre todos en la misma. Yo creo que también está como esa especie de peligro a terminar de explícitamente nombrar qué somos, ¿no? Como que a veces cuando terminás de ser nombrado, podés ser categorizado, y cuando podés ser categorizado, podés ser absorbido por el mismo sistema. Digo, si todo esto que estamos haciendo termina, no sé, por dar un ejemplo hipotético, en un partido político, y mirá que en las próximas nosotros nos postulamos, ya está, siento que perdimos porque vamos a jugar con sus reglas de vuelta. Es como, por ahí hasta estamos en un momento histórico tan importante que haya que entender el post de este sistema. Y quizá con categorías hasta ahora no establecidas. Eso me da que pensar y me hace realmente pensar que lo que se puede estar dando acá puede ser acá y en otros lugares, como nombró Agus, que están surgiendo. Si de verdad lo vemos con esas aspiraciones, yo creo que puede ser realmente transformador, porque si no, siempre es un monstruo más grande que te termina absorbiendo y te termina silenciando, te termina comiendo. Como me parece interesante pensarlo en esos términos. ¿Qué hay después de esto? Sí. ¿Querés que firme yo? Sí, también la idea de, como en una parte de, bueno, somos, para no ser depresivos, ¿no? Toda esta es la idea de, bueno, somos todos acá 30, 20, qué sé yo, somos una de la parte de la población que es más depresiva, que tiende más a la depresión, a la ansiedad, con las redes sociales y toda esta forma de
que estemos individualizados a través de estas cosas, como que es obvio que la respuesta va a ser, bueno, vamos a deprimirnos, no podemos hacer nada y nos quedamos en esa, total, los representantes siempre los eligen otros. En esa idea, como al contrario, y pensar, bueno, nosotros tenemos estos espacios en donde estamos y donde por lo menos algo se puede llegar a hacer, como hacer algún tipo de ruido desde nuestros lugares. Porque, a ver, al final todo lo que termina pasando desde lugares más chicos de lo que pensamos. Y en ese sentido es como, bueno, si queremos hacer algo que implique como un cambio de alguna forma, es ir viendo la forma primero de organizar gente, pero ¿para qué? Como diciendo, bueno, somos un movimiento que es cultural, que es político, ¿qué queremos hacer y qué queremos hacer para nosotros mismos estar mejores, como también para que los demás? Como que todo parte no solo de decir, bueno, para el otro, sino para nosotros mismos que estamos involucrados en esto. Y nada, y así no dejar de pensar, como decía Ichen, es como, bueno, no, sí, va a ser Moreno, sí va a ser tal, quién va a gobernar, como que ahora no es lo que estaría importando realmente, como la línea a seguir, sino es que por lo menos no tengamos una perspectiva de qué hacer ahora para no ser comidos por la depresión. Como que es mi idea, como decir, yo conozco demasiada gente que le interesa la política, no está organizada. Ahora, ni yo estoy organizada porque yo dejé la organización. Pero de qué otras formas yo veo a personas todos los fines de semana que están en un escenario hablando de política e igualmente eso es comunidad, e igualmente hay algo para construir, solamente que quizás hay que darle mejor una línea o cómo hay que hacer para hacer el siguiente paso en ese tipo de organizaciones. Ni idea, es como para que podamos seguir charlándolo también. Pero bueno, nada, después me van a seguir ocurriendo cosas. ¿A qué se lo pasa? Estamos re lejos. Ahí va. No, yo pensaba en esto de, coincido en que este sistema, bueno, realmente no va más. También es un sistema que es muy cíclico, o sea, que en esto de que a veces vienen ciertos gobiernos también que solucionan ciertas cuestiones o que se encargan de ciertas cosas que el pueblo reclama. Después vienen otros y después, bueno, como que parece que todo vuelve a empezar, ¿no? Como esta idea de, se dice muchísimo cuando hay elecciones, eso de siempre terminamos eligiendo al mal menor y qué sé yo, como que siempre se repite la misma historia, y eso lo vemos constantemente, como que a una cierta cantidad de años, bueno, la gente ya se termina cansando y tira esas frases, ¿no? Entonces sí, coincido en que hay que construir algo nuevo. En el cómo lo hacemos, y me parece importante esto que trajiste vos de no ser absorbido por algo, creo que también para construir un sistema nuevo tenemos que pensar cómo queremos que sea la representatividad en eso, ¿no? Porque también lo que nombramos hoy como representatividad viene de este sistema que tenemos ahora y que se construyó a lo largo de todo este tiempo. Entonces, pensar en un principio si queremos ser representados o si queremos ser protagonistas de algo, de una construcción también. Ahí pienso en cómo se dan las discusiones quizás, o sea, esto de que a veces parece que alguien con una línea justa y es elegido puede manejar todas las cuestiones de una construcción a lo largo del tiempo, en lugar de que las discusiones puedan ser por abajo y después sean coordinadas, o sea, tengan distintas estructuras para llevar esas decisiones. Pero me parece importante eso, pensar desde estos lugares que son como un movimiento cultural, lo pienso, yo soy parte de un centro de estudiantes y todo el tiempo nos encontramos con esta pregunta, ¿no? O sea, está bien, los chicos nos votaron, ahora después significa que es como un cheque en blanco y que vos haces lo que querés solo porque alguien leyó de tu programa que proponías y te votó. No, vos seguís todo el tiempo estimulando esas discusiones en los cursos, en las asambleas, con los delegados. Bueno, esto es lo mismo como el movimiento cultural, con los eventos que se hacen, sobre todo pienso con charlas que abren al debate, está súper bueno. Así que lo pienso desde ese lado, o sea, pensar una construcción nueva para crear un sistema que realmente beneficie al pueblo, también hay que pensar qué es la representatividad y cómo la queremos construir. Eso pensaba.